Hola amantes del ajedrez y público en general, continuamos con los segundos movimientos de las blancas en la defensa escandinava. Para que sea más fácil de recordar, hemos dividido las alternativas en tres grupos: cuando defienden el peón, cuando lo sacrifican y cuando lo avanzan a E5. En el video anterior estudiamos cuando lo defienden. En este vamos a ver cómo debemos jugar cuando lo sacrifican. El peón D4 puede ser sacrificado de un montón de formas, pero considero que solo hay dos que le dan a las blancas una buena compensación por el peón, que son los movimientos D4 y caballo F3. Vamos a comenzar estudiando D4, que se conoce como el gambito Blackmar-Dimmer, que dependiendo de cómo lo jueguen las blancas, puede variar entre ser un gambito sano o uno dudoso. Pero de cualquier forma, es un gambito que da bastante actividad de piezas a las blancas, y puede ser peligroso si no sabemos cómo manejarlo. Los jugadores de francesa o Caro-Kann pueden transponer con E6 o C6 respectivamente, pero nosotros vamos a aceptar el gambito D por E4. La continuación correcta de las blancas es caballo C3, que no solo busca recuperar el peón, sino que también prepara la jugada F3 al tener cubierta la casilla E4, ya que si hacen F3 directamente sin prepararlo antes con caballo C3, las blancas se van a encontrar con E5, que busca capturar en D4 de peón. Aquí, F por E4 sería un terrible error, ya que las negras logran un ataque ganador con la jugada Dama H4 jaque. Nos damos cuenta por qué era importante que las blancas hicieran caballo C3 antes de F3, ya que por la ausencia de este movimiento, el peón D4 está indefenso. Si las blancas no juegan el error F por E4 y creen que pueden arreglarla jugando esta vez caballo C3, les recordamos que ya es tarde. El orden de los movimientos sí importa. E por D4, caballo por E4, las piezas negras han logrado un sólido peón de ventaja, mientras que las blancas no han ganado ninguna compensación. Las negras siguen con caballo F6 para desafiar el caballo D4. Como deben saber, por tener ventaja en material, nos convienen los cambios de piezas. Las blancas podrían jugar alfil G5, pero esto es fácilmente respondido con alfil E7. La mejor forma de continuar con esta línea imprecisa para las blancas es con D por E5. Seguimos con dama por D1 jaque, rey por D1 y simplemente sugiero caballo C6, atacando el peón D5. Si alfil B5, desclavamos con alfil D7, y si defienden con alfil F4 haremos caballo G7, para luego llevarlo a G6 y agregar un segundo atacante al peón D5. Una vez entendido esto, sabemos por qué después de D por E4, las blancas deben jugar correctamente con caballo C3, antes de pensar en F3. Nosotros seguiremos con caballo F6 defendiendo. Si te está gustando el vídeo y te sirve de ayuda, suscríbete y déjame un me gusta. Eso me sería de mucha utilidad para poder seguir trayendo contenido. Y si no te sirve, tengo muchos más en mi canal. Gracias. Hay dos formas de jugar el gambito Blackmar-Dimmer, de la manera tradicional con F3 o con alfil G5. Vamos a ver primero F3, donde nosotros vamos a aceptar el segundo peón. La línea principal es caballo por F3, pero una opción interesante es dama por F3, conocido como el gambito Rider. Las blancas sacrifican un segundo peón, el peón en D4, con la idea de acelerar más su desarrollo. La línea principal es jugar dama por D4 y aceptar el segundo peón, pero para evitar darle a las blancas contrajuego, les recomiendo mejor hacer C6, para buscar establecer algo parecido a la estructura Caro-Kann y jugar con un sistema similar al que mostré en el vídeo del sistema súper fácil de la defensa escandinava, solo que esta vez buscaremos desarrollar el alfil de dama a G4, por ejemplo, alfil E3 defendiendo su peón, alfil G4, dama G3, y ya luego continúan con el esquema que conocen, E6, alfil E7, enroque corto, caballo BD7, etc., procurando siempre ser razonables y hacer excepciones de ser necesario. En vez de alfil E3, las blancas pueden decidir defender D4 con dama F2. Nosotros vamos a jugar alfil G4 igualmente. Las blancas se pueden empeñar en perseguir nuestro alfil con H3, alfil H5, G4, alfil G6, caballo F3.
Nosotros estableceremos nuestra estructura con E6 y si caballo E5, ni se les ocurra jugar H6 o H5, ya que si capturan caballo por G6, queremos recapturar con el peón de H. Eso lo expliqué en el vídeo del sistema súper fácil. Básicamente, queremos mantener los peones de F7, E6, C6 y B7 en donde están, al menos que haya una buena razón para cambiarlos. Lo que vamos a hacer es jugar caballo BD7 para deshacernos del caballo N5 y seguir con el resto de los movimientos del esquema. También existe la posibilidad de que las blancas jueguen H3 para evitar que desarrollemos el alfil. En ese caso, la mejor continuación sigue siendo dama por D4. Solo que tienen que andar algo atentos al momento de elegir dónde reubicar la dama cuando se las ataquen. Otra opción válida es jugar alfil E6. Si no te dejan ponerla en G4 ni en F5, pues la ubicamos en E6. Mientras que el alfil de rey lo podemos desarrollar vía fianchetto, seguido por enroque corto. Ya estuvo bueno del gambito rider. Ahora vamos a hablar de la línea principal. E4, D5, D4, D por E4, caballo C3, caballo F6, F3, E por F3 y la línea principal es caballo por F3. Y no debe ser ninguna novedad que nosotros vamos a continuar con C6, para más adelante jugar E6 y establecer la estructura Caro-Kann. Claro, no va a ser exactamente la estructura Caro-Kann porque a las blancas les falta el peón de F, pero va a ser parecido. Alfil C4, alfil F5, alfil G4 no, al menos que quieran perder material con la común, alfil por F7 jaque. Así que alfil F5, y si las blancas no hacen nada espectacular, continuaremos con el esquema súper fácil. E6, alfil E7, enroque corto, caballo BD7, etc. Algo que pueden intentar para alterar nuestros planes es caballo E5, E6, la estructura Caro-Kann está formada, G4, atacando nuestro alfil. Miren que el peón no puede ser capturado, ya que está defendido por la dama y el caballo blanco. Y en esta posición vamos a jugar caballo en F a D7, despejando la diagonal de 8 a H4 para nuestra dama. Si G por F5 tenemos dama H4 jaque, las blancas mueven su rey y nosotros recuperamos la pieza con caballo por E5, aprovechando que el peón en D está clavado. O sea que si D por E5 hay dama por C4. Y si mueven su alfil para desclavar, nosotros movemos nuestro caballo. Las piezas negras tienen un peón de más, mientras que las blancas tienen más actividad, pero han perdido la posibilidad de enrocar. Por eso van a quedar con el rey débil por un buen rato. Recomiendo en esta posición para las negras no mover la dama, al menos que sea necesario, y enfocarnos en desarrollar las piezas y enrocar, para no quedarnos atrás en desarrollo. Volviendo a esta posición, puede que se pregunten, ¿qué pasa si las blancas, en vez de capturar el alfil, juegan caballo por D7? No pasa nada, solo haremos dama H4 jaque. Las blancas mueven su rey, jugamos alfil por G4, salvando el alfil con ganancia de tiempo al atacar la dama blanca, para luego recuperar el material con caballo por D7. Por ejemplo, dama E1, nosotros cambiamos damas o damos un jaque, para luego recapturar caballo por D7. Como hemos visto, básicamente vamos a jugar parecido al sistema que subí de la defensa escandinava con dama D8, que además me parece bastante fácil de recordar. Antes de finalizar, vamos a ver la manera alternativa que tienen las blancas para jugar el gambito Blackmar-Dimmer. E4, D5, D4, D por E4, caballo C3, caballo F6 y en vez de F3, que es la variante tradicional, las blancas podrían jugarles alfil G5, que es una variante que ha ganado popularidad últimamente entre los jugadores de Blackmar-Dimmer, pero que sigue sin ser un problema para las negras. La idea es desarrollar el alfil mientras amenaza remover el caballo que defiende E4. Nosotros lo vamos a defender por segunda vez con alfil F5 y aquí hay nuevamente varios caminos. Las blancas pueden decidir entre continuar presionando con F3, con caballo G2 para luego llevarlo a G3 e intentar recuperar el material o jugar directamente alfil por F6. Si F3, se podría pensar en tomar E por F3, pero después de dama por F3, las blancas lograrían desarrollar con ganancia de tiempo al atacar nuestro alfil, además de que la dama también estaría atacando nuestro peón de B7. Para evitar esos líos, haremos mejor caballo BD7,
para ponerle un reemplazo a nuestro caballo de F6 en caso de que sea capturado, y así mantener ambos defensores del peón D4. Si su rival se quiere hacer el gracioso y les juega ahora caballo G2, ahora sí capturaremos E por F3, y las blancas no podrán recapturar de dama. Y en caso de dama E2, ahora sí está justificado jugar E por F3, a causa del tiempo extra que le va a tomar a la dama blanca llegar a F3, ya que ocupará 2 turnos para ubicarse ahí en vez de 1. Dama por F3, alfil por C2, torre C1, alfil G6, dama por B2, E6, etc. Otra alternativa es caballo G2. Como dije, las blancas quieren agregarle un segundo atacante al peón con caballo G3. En esta línea, si las blancas saben cómo, no podremos evitar que recuperen el peón. Así que en este caso, vamos a enfocarnos mejor en continuar desarrollando que en intentar evitarlo. E6, caballo G3. En esta posición, nos gustaría que las blancas llegaran a capturar caballo por F5, y así el peón D4 quede defendido por otro peón. Por eso el alfil de F5 lo vamos a dejar donde está y jugaremos alfil E7. Se podría pensar en jugar alfil B4 para remover uno de los atacantes del peón D4, pero no me gusta la posición que se da luego de caballo H5, que presiona tanto el caballo clavado como el peón de G7. Por eso, lo que jugaremos será alfil E7, y después de dama E2, las blancas recuperarán su peón. Y no recomiendo seguir con dama por D4, ya que las blancas tienen dama B5 jaque. Mejor es seguir con el sistema habitual, C6, enroque corto, caballo BD7. Pero también es posible jugar más activamente con caballo C6, ya que no estamos tan atrás en espacio y desarrollo como usualmente lo estamos en la defensa escandinava. Enroque largo, enroque corto, ligera ventaja para las piezas negras. Y la última alternativa que vamos a estudiar es alfil por F6. Acá tampoco podemos evitar que las blancas recuperen el peón. Recapturaremos E por F6, despejando la vía del alfil de rey. Y sepan que F3, alfil B4, dama E2 es un mal intento de recuperar su peón, ya que en esta ocasión podemos jugar dama por D4, sin preocuparnos por dama B5 jaque, porque después de alfil D7, dama por B7, esta vez tenemos alfil por C6 jaque, B por C6, dama por C6 jaque, rey E2, dama por A1, dama por A8 y enroque corto. Las negras están muchísimo mejor, no solo por los peones de más, sino también porque tienen mejor desarrollo y un rey mucho más seguro. La manera correcta de las blancas para buscar recuperar su peón es con dama E2 directamente. Aquí solo continuaremos con alfil D6 para luego enrocar corto. En serio quería hablar del gambito Tennyson acá, pero subestimé lo extenso que era el gambito Black-Mardimer. Igualmente, este vídeo también le sirve a los que responden D4 con D5, que es la vía donde normalmente se presenta el gambito Black-Mardimer. Pásenla bien, suscríbanse, chao.